Diferentes disciplinas implicadas en el análisis del discurso. El hecho lingüístico se sitúa dentro del ámbito de las llamadas ciencias humanas y sociales. Los saberes lingüísticos se articulan con las otras disciplinas. Antropología lingüística se ha interesado muy especialmente por la relación entre lengua, pensamiento y cultura. Es que existe una estrecha interdependencia entre las lenguas y los miembros de los grupos culturales. Podríamos decir que la antropología pone en el centro de la diferencia en la diversidad, mientras que hay otras disciplinas que ponen en el centro en lo común y universal. La etnografía de la comunicación plantea que la competencia lingüística se ha de entender como una parte del conjunto de conocimientos. La cohesión existe cuando se establecen redes de comunicación relativamente estables y estrechas entre las personas. La sociología se interesa por comprender la realidad social desde una perspectiva micro, a partir de la observación, la descripción y el análisis de las acciones que llevan a cabo las personas en sus quehaceres cotidianos. El interaccionismo simbólico es una de las corrientes de la microsociología, que sitúa en primer plano el papel que desempeñan las interacciones en la vida social. La etnometodología parte de la constatación de que los seres humanos participan de forma regular en múltiples circunstancias que poseen una estructura compleja. Las personas participan utilizando métodos que dan sentido a la diferencia y actividades que realizan. Desde esta perspectiva se plantea que la realidad social se construye, involucrando en el día a día. El análisis de la conversación es el estudio de la conversación cotidiana, no planificada ni orientada a un fin establecido y negociado previamente por sus participantes. El objetivo fundamental del análisis de la conversación consiste en descubrir la estructura del habla. La sociolingüística interaccional recoge las aportaciones de la etnografía de la comunicación y procura integrar en una misma propuesta. Se propone la tarea de reaccionar los análisis de tipo cualitativo e intensivo con una teoría social dentro de la cual esos microanálisis obtengan una dimensión de mayor alcance. Las aportaciones de pensadores como Foucault, por ejemplo, la elaboración de una teoría social basada en este tipo de análisis empírico, pero que no puede explicar desde un punto de vista social los comportamientos comunicativos, los valores, los supuestos y los conflictos que se producen entre quienes participan en una interacción. La teoría del principio de cooperación pretende ofrecer una explicación a la manera en que se producen cierto tipo de inferencias. Speber y Wilson, como teoría de la relevancia, su teoría parte de los planteamientos de Griff, pero así como ese autor trata de ayudar a entender cómo se producen los procesos de inferencia en el seno de la dinámica conversacional, ellos pretenden presentar una explicación sobre el funcionamiento de los mecanismos cognitivos en la emisión. La pragmática actualmente ha dejado de plantearse como un módulo más del análisis lingüístico que explica todos aquellos aspectos del significado que la semántica no puede explicar. La lingüística funcional recoge la tradición de los lingüistas del Círculo de Praga, de Jacobson y de la concepción antropológica de Malinowski y Fürti, para planear una gramática que tiene como horizonte el texto y las situaciones en que ésta aparece. La ideacional por la que se presentan conceptualmente el mundo, la interpersonal por la que se manifiesta la interacción social y la textual por la que se realiza la capacidad de los hablantes de hacer operativo en un sistema de lenguaje, educando a las finalidades y el contexto. La lingüística textual de distintas maneras de acercarse al texto, como producto o en el proceso de su producción y de su interpretación, cognitiva de procesamiento de la información. Define el texto como coherencia y cohesión y la búsqueda de una clasificación
de los tipos de texto. La teoría de la enunciación recoge la dialógica y heterologística del lenguaje, fenómeno de la subjetividad propuesto por Benveniste. La modalización y la polifonía, elementos de la lengua manifiestan tanto el grado de implicación de enunciador y enunciatorio como la orientación que adquieren los enunciados al conectarse entre sí en la secuencia discursiva, al acercamiento semiótico del análisis del discurso. La retórica clásica es el estudio del texto y de la relación entre el hablante, orador y su audiencia. Nueva retórica contemporánea.